Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. ¿Qué anda bailando sola así? Me imagino que nadie. Me imagino que sí, nadie la quiere invitar a bailar. No sé por qué. Si está sola, pues como que a menos que haya empezado la fiesta, no hay que no haya. Van llegando. Si ya va como que 3 horas de fiesta y está bailando sola, la neta, no me parece chido. Y ya anda bastante ambientada la morra para estar bailando sola, ¿no? Para empezar esta Puede parte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 3 de nuestro podcast. Me tomo la palabra. Muy bien, y antes que nada, un gran saludo a todos ustedes que nos siguen, nos apoyan en suscribirse, compartirnos. Créanme que a nosotros nos sirve bastante que nos apoyen con esa parte. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, y bueno, agradecer como lo hemos hecho creo que en los otros 2 podcasts, la participación, el apoyo del público y una participación activa que estuvimos muy enfocados en la cultura norteamericana, y los comentarios de esta semana creo que fueron ¿y nuestro México qué onda? Así es. Y como bien lo comentamos, el día de hoy nos estaremos adentrando a nuestras raíces muy mexas, pero antes de iniciar con nuestro podcast y entrar en materia, como se podrán dar cuenta, el día de hoy no estamos tomando cerveza, es un líquido bastante diferente, sí. Muy de la naranja mecánica el día de hoy, pero tampoco es eso. Como les dijimos, pues estaremos probando diferentes bebidas, no necesariamente alcohólicas. El día de hoy sí es alcohólica, tenemos que confesarlo, pero el día de hoy estamos tomando un rico pulmoncito. Así es, un pulcazo. Un pulque acá en los Méxicos, y permítanos hablarles un poquito de lo que es el pulque. Fíjate que en el capítulo anterior tomamos mezcal, nos falta el tequila, que por acá lo tendremos y lo tomaremos más adelante, pero el tequila, el mezcal y el pulque son bebidas 100% originarias de aquí, de los Méxicos. Ancestrales incluso. Totalmente. De hecho, el pulque es conocida aquí en México como la bebida de los dioses. Exactamente. ¿Qué es el pulque? Pues para comenzar, es una bebida prehispánica, es decir, antes de que nos conquistaran nuestros compañeros hermanos, los españoles. Saludos. Y estaremos hablando del síndrome del colonizado más adelante. No crean que es casualidad que estemos tomando pulque el día de hoy, pero es una bebida por excelencia de nuestra cultura, y el pulque pues está diseñada por una parte de nuestra cultura prehispánica, donde dice que el pulque es una bebida alcohólica de origen prehispánico que se obtiene de las pencas del maguey y se elabora a partir de la fermentación del mucílago. ¿Qué es el mucílago? Pues, si no lo sabes, Miguel, es una sustancia orgánica de textura viscosa propia de los vegetales, popularmente conocida como el aguamiel. Ok. Comentas que es conocida como la bebida de los dioses, ¿no? Sí. ¿Te imaginas en esa época prehispánica, en este diálogo entre dioses y humanos, que empieza a caer un pinche tormentón, ¿no? Así, pero machín, que ya no le ayuda a la siembra? O sea, sí está bien que llueva para poder crecer, no sé, lo que sea que se esté ahí cosechando, pero de pronto ya empieza a ahogar la siembra y te así, güey, ¿qué pedo, cabrón? ¿No? Pues, ¿qué onda? Y el trago casi bien pedo, ¿no? Como pulques así, ¿no? Y era la concepción que se tenía, ¿no? Pinche todo culero. Se pasó de pulques. Sí. Digo, no necesariamente de pulques, pero sí había una dialéctica en esta atribución a los fenómenos naturales respecto a la deidad. Y toda la deidad parte del mito de la naturaleza. En nuestra cultura, o en la que tú te asomes, parte de darle una explicación humana a algo en donde yo creo, y dice por ahí Spinoza, cuando habla del Dios en el que él cree, que la perfección se manifiesta justamente en la naturaleza, ¿no? Sí, pues, que nos ha acompañado en nuestra cultura mexicana. Claro, entonces el pulque dice que es una bebida viscosa. ¿Qué significa viscosa? Que está babosa. Tú la tomas y sientes como en la boca esta sensación de estar tomando algo con mucha masa o con mucho cuerpo, que te queda una sensación, y también tiene un sabor bastante peculiar. El día de hoy estamos tomando un pulque, pero se le conoce como un curadito.
Estamos tomando un curadito con piña, por eso sabe tan rico, que es una de las tantas recetas que se prepara acá en México. Entonces, el día de hoy estamos degustando nuestro capítulo número 3 con un buen pulque curado con piña. Así es, y está el pulque puro, que muchas carnicerías empezaron como a dar ese servicio extra en lo que esperabas las carnitas, y todavía te dan tu pulque puro, pero hay de sabores, ¿no? En lo particular, uno de mis favoritos es el de apio, me gusta bastante. Bien fitness, tómense su apio con zanahoria, es tu pulque verde, no olviden pedirlo. Sí, es muy rico. Y acá en Querétaro, en donde todos ustedes tienen su casa, en una comunidad en el Marqués, bueno, también en Celaya, un saludo ahí en comunidades del Marqués, donde es muy de uso no nada más el consumo, sino la producción de pulque, y en muchos lugares de nuestro México creo que es un sello que se ha mantenido y que acompaña a la cultura mexicana. Y cuántas veces no, después de unos 2 o 3 pulques, empieza a florecer el vocabulario, la conversación de lo que hoy nos convoca en el podcast. Chichimeca, Olmeca, Tolteca. Antes de comenzar con el podcast, permítame darle un chismecito. Como lo comentaba, tanto el tequila como el mezcal como el pulque son bebidas 100% de acá, de los Méxicos. Por ahí, cuando las cervecerías, que somos fan de la cerveza, comenzaron a entrar en territorio mexicano, por ahí le levantaron una mentirilla al buen pulque, donde comentaban que para fermentar el pulque era necesario en un calcetín meter caca de perro para ayudar a la fermentación. Obviamente toda esta historia de la fermentación con popó de perro fue pues una mentira que utilizaron las grandes cerveceras pues para darle al traste a lo que era el pulque, dejaran de consumir pulque y se fueran a la cerveza. Hoy en día sabemos que eso no es verdad, entonces nosotros muy amablemente los invitamos a que tomen pulque, tomen cerveza, tomen whisky, tomen tequila, tomen mezcal, tomen lo que quieran y siéntanse libres de disfrutar todas las bebidas. Así es, y aquí hablamos de uno y otro tema porque finalmente todo acaba por conectarse, y esto de que comenta Rubs, el sistema penitenciario se encargó un poco de desmitificar todos los procesos de fermentación, porque pues a veces la realidad dentro de los sistemas penitenciarios, en las cárceles, es dura y invita a una realidad distinta, y los procesos de fermentación en las cárceles empezaron justamente a ganarle terreno a este tipo de mitos, y entonces ahí con arroz o con levadura o con lo que sea, los internos enterraban durante 1 o 2 semanas alguna fruta o lo que sea con azúcar, y ya tienen todo su preparado, y fermentaban y pues adentro para poder empezar a sopesar una realidad tan dura, que de los temas más profundos que hablamos en el primer capítulo de la muerte, creo que abajito estaría la libertad. Y cuando la libertad se ve, si no anulada, sí restringida, pues la evasión de la realidad está ahí a la orden del día. Sí, totalmente. Y pues únicamente como una acotación a este comentario de Miguel, pues recuerden que la mayor parte de los alcoholes se hace a través de los azúcares, entonces es azúcar fermentada, lo cual se transforma en alcohol. Y de ahí sale esta deliciosa bebida que estamos degustando el día de hoy, entre muchas otras. Así es, y asegúrense que sea etanol, ¿no? Coetílico, algo así, porque... Alcohol del 86. Así es. Ok, muy bien. Entonces, ahora que hacemos esta presentación de lo que estamos tomando el día de hoy, procedo a hacer lo siguiente. Y este es un anuncio a toda nuestra comunidad de seguidores que dice que anunciamos que en el siguiente capítulo tendrá infinidades de groserías y groserías bien dichas. Entonces, si alguien considera no desear escuchar este podcast, puede, con toda la voluntad del mundo, pausar este capítulo y bien puede escuchar nuestros 2 anteriores capítulos, que están buenísimos, donde hablamos de los superhéroes y hablamos de los asesinos seriales. No, ahora, si después de escuchar esta breve advertencia deseas quedarte, te prometemos que te la vas a pasar bomba, y que además vas a aprender un poquito del origen y significado y uso de las palabrotas más utilizadas en nuestro México y en gran parte de toda Latinoamérica. Luego entonces, si para este momento sigues escuchando este podcast, ya te chingaste. Y bienvenido a este podcast llamado
Me tomo la palabra. Muy bien, y en este capítulo se llama Chingo yo, chingas tú y el América. Yo sé que lo escucharon en su mente. Si le vas a la América, no te preocupes, porque creo que lo que ha hecho grande, más allá de lo futbolístico, al América es ya muy usado ódiame más, y creo que entre más lo manda a chicar a su madre, pues más grande. ¡Córtale, mi chavo! Nos van a dejar de monetizar este video. Sí lo vamos a decir, pero todavía no era tiempo. No, la verdad es que eso va el podcast. Y precisamente no va a ir del Club América. No, que no nos le vamos a otorgar Club América. Simple y sencillamente vamos a entrar a una parte muy mexicana. Y creo que no hay nada más mexicano que las groserías. Porque vamos a comenzar por el principio, como siempre lo hacemos en este bonito podcast, donde el idioma español, la cultura española o la lengua mexicana, que es bastante diferente, tiene un chingamadral de palabras, unas más, unas menos. La pregunta es, Miguel, ¿existen palabras buenas y palabras malas? Yo creo que ya tendrá que ver no nada más del criterio de cada persona, sino de un criterio cultural. Venimos de una familia lingüística indoeuropea, tiene toda una trazabilidad en las lenguas romances, y nuestro México creo que se caracteriza por la picardía, no nada más por la grosería, y creo que entonces tendrá que ver con la connotación que le damos al uso del lenguaje, no necesariamente a la palabra en sí, si es buena o mala. Hay regiones, no nada más en México, sino en todos los países, en donde tú escuchas hablar a la gente con tal naturalidad que, aunque sean palabras que en su significante, ya como uso lingüístico entre significado y significante, guardan pues no sé, un marco de referencia quizá grosero, entre comillas, tú escuchas a la persona hablar con tal naturalidad que es muy parte de, ¿no? Por ejemplo, un estado muy hermoso en nuestro país, Veracruz, tú escuchas hablar a las personas y hablan de mentadas de madre, pero no se escucha mal, ¿sabes? No se escucha así como ofensivo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho la connotación, el contexto y los usos lingüísticos que se le esté dando en función de la cultura que rodea a la palabra, ¿no? Sí, totalmente, porque hay una expresión que a mí en lo personal me encanta, y precisamente hablando de esta parte de si las palabras tienen algún bando o las palabras son neutrales, ¿no? Hay una palabra, y pues, obviamente en esta parte en este capítulo todas las groserías son válidas, así que pues, disculpen mi inglés bastante salvaje, donde dice: no me importa que me llames perro, lo que me enojó fue la perra forma en que me lo dijiste, ¿no? Entonces, no importa lo que me digas, sino lo que importa es cómo me lo dijiste. Es más importante esa parte. Sí, la intención comunicativa creo que tiene mucho más peso en el tono, en lo que estoy buscando al decirte lo que te digo, que la palabra en sí misma. Y no nos vamos a meter, y será tema para otra ocasión, pero creo que el tema de la palabra y de la imagen que evoca esa palabra, pues desde tiempos muy, muy antiguos, desde Platón, pues ya se empezaba a poner sobre la mesa, ¿no? La diferencia entre una locución y el objeto en sí mismo. Bueno, pues eso creo que ha trascendido a tener un hoy en donde alguien te puede decir te amo, pero tan seco que no lo sientes, o alguien te puede decir ¿cómo estás? Y lo sientes de una manera mucho más cercana, precisamente por la connotación que tiene. Más profunda, ¿no? Entonces, si lo importante de las palabras es la emoción o la entonación que se le da, ¿qué definiríamos entonces como groserías? Porque yo recuerdo que cuando yo era niño y cuando decía una mala palabra, lo primero que me decía mi mamá era: a ver, Rubencito, aquí no estamos en una cantina para que hables así. Y entendamos que pues cuando yo tenía 5 años, 7 años, 8 años, pues no entendía la magnitud de una palabra. Yo las decía porque las escuchaba, pero no tenía una intención de ofender, de insultar, de agraviar. Para mí era una palabra como cualquier otra palabra. ¿Qué hace que una grosería sea una grosería?
En sí mismo la palabra, pues el significado que se le ha atribuido en caso de que sea un producto cultural, es decir, que no haya nacido desde su etimología o desde su raíz lingüística como un subproducto de una raíz más antigua, ¿no? Entonces creo que tiene que ver el significado que la cultura le ha dado, por ejemplo, algo que estaremos hablando hoy de la palabra y de todos sus usos y derivaciones del chingar, pero creo que tiene que ver con ese constructo cultural, siendo que etimológicamente quizá no haya una trazabilidad o rastrear fonéticamente la palabra. Creo que tiene que ver también la intención en la cual pues nosotros usamos lo que decimos, ¿no? ¿Para qué y cómo lo decimos? Claro. Ahora, en México, en esta picardía que tú hablabas, en México tenemos un amor inconmensurable por las groserías, es decir, por las malas palabras, que se siente tan bien decirlas, que parte de nuestra alma se arregla cuando las pronunciamos, porque de verdad pocas cosas terminan siendo tan catárticas como: ¿sabes qué, brother? Vas y chingas a tu madre, ¿no? Y esa emoción sale del corazón, y creo que el mexicano insulta bastante sabroso, la verdad. No sé cuántos países como México se tomen tan en serio las groserías que las sientes, ¿no? Quizás por ahí los argentinos con la concha de tu madre salga del corazón, pero México con sus groserías es todo un tema catártico, es todo un tema que te arregla el alma, es decir, es parte de nuestra cultura. Yo no me imagino la lengua mexicana, y ya no hablando del español, sino hablando de nuestra mexicanidad, una forma de expresarnos de nosotros sin la grosería, porque no sé, nunca he visto un estudio, pero yo creo que de cada 10 palabras que dice un mexicano, 5 son groserías. Sí, y creo que en este uso del lenguaje, ahorita que hacías la comparación con Sudamérica, propiamente con Argentina, en la concha de tu madre, chinga tu madre, ¿cuál es el común denominador? Ni la concha ni el chingas, es la madre. Y vamos a ver cómo la madre o la figura de maternidad tiene mucho más peso que la parte de la concha o del chingar. Sí, o sea, sí. Esa figura representa en nuestra cultura mexicana y en nuestra cultura latinoamericana toda la parte, la matriarca o el matriarcado, una cosa que es intocable. Incluso en podcast pasados que hemos hablado de la salud mental, el marco afectivo de psicópatas es: mira, no siento un vínculo, o no guardo un vínculo, o no tiene importancia a nadie más que mi mamá. O a veces los hijos, pero la figura de la matriarca en la cultura mexicana creo que es un punto de partida respecto a qué hace o no hace una grosería. Si nos vamos más allá, yo creo que ya tendríamos que hablar de vestigios culturales, por ejemplo, tras la colonización del catolicismo, que podemos ahí hablar, no, pues es que, o sea, tú imaginas hablando a un sacerdote en una misa diciendo, no, pues es que ya nos chingamos. Claro que no, porque es un subproducto cultural. No lo veo así. Quizá ya fuera de la misa sí, y conozco a varios que viven esa culturalidad mexicana con la frescura y el respeto que merece y que no compromete su sacerdocio, ¿no? Pero más allá de este abrazamiento cultural que tenemos del síndrome del colonizado del que hablábamos al principio, creo que tiene mucho que ver con la intención y el cómo usamos la palabra, que se estigmatiza a veces, o que la crianza pues tenga un discurso políticamente correcto, pues también tendrá mucho que ver. Sí, y en un momento hablaremos del buen Octavio Paz, que por ahí realizaron un ensayo bastante bueno del tema que vamos a hablar. Aún no quiero adelantarme a esta parte, pero en México hay 2 grandes groserías que realmente no son groserías, porque hay palabras que son más ofensivas en México, como son pendejo, como son pinche o güey, que lo utilizamos muy cotidianamente, que están mucho más enfocadas en ser una grosería en sí. En México existen 2 palabras. Creo que las utilizamos tanto como el verbo ser, estar, y estas 2 palabras son chingar y madre, y las utilizamos como groserías, pero si tú analizas las palabras madre, no encuentras grosería en algún momento. Sin embargo, las metemos en frases que pueden ser bastante ofensivas,
Y la palabra chingar creo que es un 70% del vocabulario del mexicano. Chingamos en todas partes con esa palabra. Sí, si buscamos sinónimos de la palabra chingar, creo que nuestro léxico no se reduce, pero creo que sí podríamos encontrar un porcentaje bastante alto de todos nuestros usos y formas de comunicarnos respecto a, no como tal la palabra chingar, pero sí en los usos que se dan, porque yo puedo expresarme como una chingonería, como algo ensalzado, o estoy chingando como ya no puedo más, o soy un chingón, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que alrededor de la palabra chingar, de su connotación y su significado, tiene mucho que ver. O sea, la cultura mexicana baila alrededor de todos esos usos lingüísticos. Y justo es el momento en el que vamos a llegar en este podcast. Pero como lo vieron en el título de este episodio, chingo yo, chinga tú y el América. Una de las principales palabras que estaremos utilizando o analizando en este podcast es la palabra chingar. Y como diría el gran maestro, poeta, filósofo y dramaturgo Ricardo Arjona, chingar es verbo o sustantivo. Así chingar tendría que ser verbo. Ya si ubicamos desde la lingüística la palabra desde el prefijo y el sufijo, pues ya sabemos que el infinitivo, el a, ya nos anuncia un verbo. Pero si empezamos a deconstruir la palabra, podemos encontrarla como sustantivos, ¿no? Es una chingonería. Eso ya es un sustantivo. No estés chingando, eso es un verbo. Entonces es tan amplio el uso que también podremos encontrarle usos como adverbios. O sea, el mexicano es tan creativo que la palabra la hemos usado como una herramienta de comunicación muy amplia y ha de ser neta una joda para quien quiera aprender español, no sé, un japonés, Estados Unidos. Bueno, pues vamos ahora a conjugar comer, nadar. Vamos con chingar, no más. Vamos a chingarnos unos tacos. Sí. ¿Qué quiere comer? Yo quiero chingar unos taquitos. Sí. Vamos a chingarnos porque pues estuvo muy chingona la jornada y pues para que no esté chingando que el güey no mames, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un sello cultural muy mexicano el tema de lo que hay alrededor de la palabra chingar, que como tal, chingar tendría que ser un verbo y ya habrá más derivaciones que son sustantivos, adverbios, etcétera. Sí, porque pues, la palabra chingar se puede conjugar, ¿no? Entonces pongan mucha atención, paisanos mexicanos, para que entiendan o comprendan un poquito más de dónde viene la palabra chingar, pero sobre todo, por ahí sí hay compañeros, amigos que nos están viendo, escuchando desde otros países y quieren entender un poquito más la cultura mexicana. Por favor, papel y lápiz, porque el día de hoy van a seguir sin entendernos, pero por lo pronto conocerán un poquito más de a qué nos referimos con la palabra chingar. Así es, que conocemos personas, no sé, tenemos, creo que conocidos, amigos, familia en la habla hispana, en Sudamérica o quizá en España, no sé. Creo que este podcast puede resultar bastante interesante y bastante divertido respecto a nuestra cultura en relación a la palabra chingar. Sí, totalmente. Y pues vámonos a los orígenes y precisamente hablemos de uno de los grandes representantes, no únicamente que le dio definición a la palabra chingar, sino uno de los grandes poetas, literatos de la cultura mexicana, el buen Octavio Paz. Sí, el único premio Nobel de literatura que tenemos, que como todo personaje, en este caso de la literatura, despierta mucha polémica y hay quien está de acuerdo y hay quien no, como con cualquier cosa, y quizá luego le abramos un espacio a la literatura. Y en este ensayo que comentabas, que se llama Los hijos de la Malinche, tiene que ver con la figura o la representación de la matriarca en nuestro México, y en ese ensayo dice: la vida del mexicano se reduce a chingar o a ser chingado. Sí. Y hashtag chismecito, pues la Malinche
en esta parte de la conquista de España hacia México, pues era una persona, una mujer indígena perteneciente a nuestra cultura, que pues fue obviamente seducida, o se decidió ella integrar a la parte de los conquistadores. Comenta que por ahí tuvo una relación con el buen Hernán Cortés y ella fue la Malinche, ¿no? Por eso esta parte de somos hijos de la Malinche. Y entonces se equipara la Malinche con la chingada, porque ya la Malinche representa la traición, representa una dignidad atropellada, quizá anulada, y al momento de yo decirte, eres hijo de la chingada, con esta parte equiparable con la Malinche, te estoy diciendo, no mereces ser mexicano. Exactamente, ¿no? Veamos qué decía el poeta Octavio Paz. Dice que lo veía como una palabra de mágica ambigüedad, digna de confiarle la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Ojo, estamos hablando de emociones y reacciones, lo que tenemos, pero también un carácter prohibido por ser una mala palabra, de esas malditas que se pronuncian en voz alta solo cuando no somos dueños de nosotros mismos. Es decir, la palabra chingar es porque estamos fuera de contexto. Sí, y todo lenguaje, todo ejercicio lingüístico, el idioma, el lenguaje es una metáfora de la realidad. Por muy preciso que pueda ser un término, por muy precisa que pueda ser una palabra o una descripción, jamás va a llegar a tocar en su 100% a la realidad que estamos intentando describir. Entonces, siendo que el lenguaje es una metáfora de la realidad, imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos respecto a la construcción creativa de un lenguaje nuevo desde una palabra ambigua, como bien lo comentas, y entonces el parque lingüístico se nos abre, pero en un abanico muy, muy amplio. Totalmente. Ahora, yo reto a cualquier mexicano que esté por aquí escuchándonos que nos comente quién no ha dicho la palabra chinga. En cualquiera de sus acepciones, definiciones, formas, ¿quién ha utilizado la palabra chingar? La palabra chingar la traemos los mexicanos desde que nacimos, ¿no? De ya me lo chingué, ya nació, ya se lo chingó el doctor, le dio una nalgada, pero la palabra viene desde que nacimos. Ahora, los mexicanos nacemos conociendo la palabra chingar en sus diferentes formas. Pero ¿de dónde viene la palabra chingar? Unos dicen que pues, viene del latín, otros vienen que es un vocablo español, otros dicen inclusive que es un verbo, una palabra gitana. ¿De dónde viene la palabra chingar, Miguel? Si arrastramos, que así se conoce desde la parte lingüística, el rastreo de las palabras, pues todavía hay un debate, el cual no llega a un consenso, y hay un vocablo, no lo sé pronunciar, como shin, no sé qué, que tiene que ver con algo que fracasa, ¿no? Empieza por ahí el tema, si rastreamos la palabra, como con algo que acabó con un destino el cual estaba pues puesto de otra manera, y empieza a asociarse con algo que fracasa, ¿no? Que rompe como su... Bueno. Sí, y ya le empezamos a dar una connotación moral, ¿no? De si es bueno o malo, pero pues por ahí va. Sí, y la palabra es tan famosa que no nos hemos podido poner de acuerdo sobre sus orígenes, de dónde viene. Hay una teoría que dice que viene del gitano y que es igualmente, perdón por mi gitano, no soy gitano de nacimiento y no conozco cómo se pronuncia, pero sería shingará, que es una palabra que significa pelear, y sus significados en diferentes países es muy amplia, pero una de las definiciones dice que viene del gitano, que significa pelear. Digo, no estaría tan alejado del uso que le damos en este sentido de confrontación, ¿no? Ya lo comentabas tú hace un momento, en esta pelea del síndrome del conquistado y del conquistador. Sí, y bueno, también la cultura gitana es también un subproducto cultural, o sea, es como un mix del mix del mix. Entonces ya heredamos lingüísticamente la palabra chingar de varios revueltos, y culturalmente pues nos la apropiamos y le damos los usos que... Así es, exactamente, el significado. Esa parte viene bien interesante más adelantito. Dice que para Montes de Oca, no el niño héroe que... No, es otro vato esta parte.
dice que tiene un significado que proviene del latín, y perdón por mi latín, pero dice que vendría como del chingarar, del cual proceden las palabras como jeringa, que es un instrumento de penetración. Entonces, pues chingar y penetración no están tan separados del significado que hoy en día le damos, ¿no? O por lo menos el primero que surgió del chingar, del penetrar, o hablando de violación, que es los primeros que utilizamos. Sí, y ahí ya que es un tema por demás delicado, ya tiene que ver con pues pasaron una línea que no pudiste defender, ¿no? Te chingaron, más allá de este contexto del rape o de la violación, pues tergiversaron una cuestión cultural a un significado de te jodieron, ¿no? Que también tenemos que rastrear la palabra joder, etcétera, pero te chingaron. Y ya un poquito más hacia la modernidad, hablando de la penetración, con todo el respeto que merece, también hay un uso un poquito más de vulgar, un uso más vulgar de, pues me la voy a chingar, no en lo quiero joder, sino en el acto sexual como tal. Sí. Entonces, por aquí, nuevamente, Montes de Oca nos dice, en esta parte de la tesis que plantea, dice que no importa de dónde viene, es decir, ¿para qué nos complicamos tanto el origen de la palabra chingar? Sino que lo realmente importante es cómo se arraigó en la idiosincrasia del mexicano. No solamente el verbo chingar, sino la raíz chingar, chingadito y todas las acepciones que le damos. Entonces, ¿en qué momento de nuestra idiosincrasia, en qué parte de nuestra cultura, la palabra chingar y todas sus acepciones, confusiones, nos han llevado a pensar que es una mala palabra? ¿Por qué es una mala palabra chingar? Hablando del síndrome del colonizado, gran parte de ese síndrome no nada más tiene que ver con una postura del mexicano que se hace chiquito ante los retos que tiene por delante, o que espera siempre como una figura de salvación, una figura mesiánica, sino también con un constructo moral católico. Y entonces ahí ya hay una línea de lo que está bien y de lo que está mal, que posteriormente, por ejemplo, Nietzsche, más allá del bien y del mal, empieza a cuestionar toda esta moralidad muy, muy endeble, que tiene que ver con ya un moralismo directivo, ya no como tal un constructo moral. Y yo creo que venimos muy influenciados culturalmente por esta traza católica, en donde a veces todo texto sin contexto es un pretexto, y podemos empezar a sacar pedazos de la hermenéutica, en donde, por ejemplo, de lo que hay en el corazón hablará la lengua. Entonces, híjole, si tú hablas de chingar, ya eres una mala persona, y pues tienes que ver qué hay en tu corazón, porque estás hablando pura mierda. Entonces pues adentro hay eso, y creo que tenemos un fuerte rezago cultural por esa situación, en lo que está bien y lo que está mal respecto a esta cultura impuesta. Ahora, hace un momento tú platicabas un poquito de acerca de este síndrome del conquistado. ¿Qué es el síndrome del conquistado? Pues básicamente es esta sensación, trauma, que a veces está en nuestros antepasados o en nosotros mismos, de haber sido conquistados por otra cultura. ¿De dónde surge esta palabra de el hijo de la chingada? Pues básicamente el hijo de la chingada, esta frase se acuña en la época de la conquista, donde estos españoles conquistando a la cultura mexicana, en aquel entonces ponle el nombre que sea a la cultura, nosotros llamémosle mexicana para generalizar o englobar toda esta parte, ¿no? Donde decía que el español violaba a las mujeres mexicanas, y de esa violación surgía un embarazo, y de ese embarazo pues había un fruto de esa violación y surgía un niño. A ese niño, a ese bebé, se le llamaba el hijo de la chingada. Entonces, no había nada más ofensivo en aquel entonces para la cultura mexicana o las personas de esta cultura mexicana prehispánica durante la época de la conquista, que ser
fruto del hijo de una violación, pero aparte de la persona que te está conquistando, de tu enemigo. Entonces no había mayor ofensa en aquel entonces que ser un hijo de la chingada. Sí, eras más cosa que persona. O sea, si nacías bajo esos medios y esas circunstancias, no eras considerado como un ser humano, eras considerado como un hijo de otra cosa que no tiene que ver con lo sagrado, que ahí había una concepción de lo sagrado muy puntual, que poco a poco, y Eduardo Galeano en Las Venas de Latinoamérica habla bastante de ello, de todos los procesos de colonización, que es como hay una parte ya de un ser indigno, de un ser no merecedor de lo que por el hecho de llegar a este mundo, independientemente de las condiciones, pues ya merecemos, ¿no? Y como bien lo comentas, ya eras el outsider en el momento en el que eras un hijo de la chingada. Sí, y ya no eras parte ni de español, ya no eras criollo y ya no eras... No tenías identidad. Sí, eras un apartado de la sociedad, ¿no? Eras un fuchi que huele feo. Sí, como un producto no conforme. Sí. Y entonces, ese insulto, ser un hijo de la chingada, ser un apartado, pues se volvió una de las cosas más ofensivas que podría recibir en esta naciente cultura mexicana. Sí, sabemos que aún no existía México, no se me preocupe, todavía no nos independizábamos, pero hay que darle un título y un nombre a lo que se estaba viviendo. Entonces, en esta parte no había nada más ofensivo que ser un hijo de la chingada, que era el fruto de una violación de tu peor enemigo y conquistado. Y eso trascendió tiempo, trascendió fronteras, y hoy en día el ser un hijo de la chingada se convirtió en uno de los estandartes de la cultura mexicana, por lo menos en la palabra. Sí, y conforme va avanzando la historia, el mexicano, que aunque lo intente jamás se va a poder desprender de su creatividad, empieza a darle un giro distinto a esta cuestión de ser el indigno, de ser una cosa más que una persona. Y ahorita si te dicen, bueno, pues eres un chingón, te están diciendo, pues eres una persona bastante capaz. ¿Cómo le vamos dando ese giro lingüístico? Pues creo que tiene que ver con un sello mexicano que en la cultura pop y en la cultura actual lo podemos ver reflejados entre muchas de las manifestaciones en los memes, por ejemplo. Sí. Y existe una infinidad de versiones de la palabra chingar, y las vamos a ver un poquito más adelante, pero entremos a esta parte de cómo se usa, porque no es de estratos sociales, ¿no? La palabra chingar no es del pueblo, la palabra chingar no es del barrio Bravo, no es de Tepito, es de todo México. Creo que si hay una palabra, bueno, si hay dos palabras que trascienden fronteras culturales, socioeconómicas, es precisamente la palabra chingar y la palabra madre, que en un ratito también estaríamos abordando esta parte. Y sin necesidad de irnos tan a lo lejos y sin repetirlo a más tiempo, pues nuestro actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, alias acá el PG, que él decía que si no ganaba las elecciones, o hoy en día que ya es presidente, dice que cuando él se retire, pues se va a ir a la chingada. Él se va a ir a la chingada cuando termine. Así es, digo, ya que nos hizo favor de mandar a la chingada, pues él se ve otra chingada en Chiapas, si no mal recuerdo, que es un lugar, es una localidad que tiene ahí cerca de Palenque, ¿no? Sí, de Palenque, Chiapas, efectivamente. Por ahí. Me gustaría, no me gustaría regalarle tanto espacio a la chingada, pero el análisis político, que ya también abriremos debate en ello en otros capítulos, pero bueno, una vez hecho el paréntesis, sí, cuántas veces nos han mandado a la chingada, que de hecho ya hay un lugar, además de Palenque, que empieza a tener afluencia turística por el signo del municipio, ¿sí? Que por la connotación denotativa que pudiese tener. Sí, entonces cuando a nosotros mexicanos nos mandan a la chingada, prácticamente nos estamos mandando a un municipio. Creo que es del Estado de México, no recuerdo dónde exactamente está la chingada. No tengo idea, yo creo que ya entré en una cuestión asociativa tantas veces que me han mandado ahí, que ya no sé dónde queda, pero
eventualmente llego. Y sí, no sé, el que tenía ubicado era esta finca en Chiapas, en donde espero que el presidente vaya ahí y se quede. Y se vaya y chingar. Y sí. Ay, ahí que haga lo que quiera. Y no sé, me imagino que también ha habido varios lugares. Recuerdo algunas imágenes en donde está este letrero verde muy típico de las edificaciones de lugares donde dice la chingada, vienes a la chingada, y la gente se para. 300 millones de mexicanos. Sí, sí, ya nos han mandado. Sí, ya no cabemos, ahí estamos saturados. Y entonces fíjate, esto que comentas, ahora que lo estamos comentando, somos unos hijos orgullosamente de la chingada. O sea, tras 500 años, y felices. Exactamente, somos unos hijos de la chingada, pero ahora de una madre distinta, es decir, del marco de referencia matriarcal ya distinto a lo que en su momento, tras la colonización que comentabas, empezó el tema de la chingada. Y ahora la chingada pues ya es algo que es parte de nuestra normalidad cultural mexicana, obviamente con sus acepciones, en círculos principalmente eclesiásticos o estilos de vida un poco más conservadores o lo que sea, que no admiten como un uso sano esta cuestión. Sí. Y en esta parte comenta que pues chingada es el participio de chingar, pero como se muestra en este ejemplo, trascendió en el sentido sexual de chingar a alguien, ¿no? Quizás hoy en día esa acepción sea única que no es bien recibida por la parte del machismo que incluía, pero pues es parte de la tradición, no la recomendamos ni mucho menos, pero es parte de la cultura mexicana, y también refleja un juego semántico del vencedor, cuando el vencedor es un chingón y el vencido es el chingado, ¿no? Es la misma palabra, diferentes acepciones. El vencedor es un chingón y pues el que perdió pues obviamente resultó ser el chingado. Y es esta religión de la que hablaba Octavio Paz no nada más en este ensayo, luego tiene el laberinto de la soledad y luego lo reescribe y le da una segunda parte en donde habla del ninguneo del mexicano y cómo equipara la chingada con el vacío. Y bueno, pues por ahí si quiere echarse un clavado, pues está muy, muy al toque esa bibliografía y justamente pues tiene ese pues acabas de hablar de una palabra muy importante respecto no nada más a la chingada, sino cuando hablamos de lenguaje, la semántica. ¿Sí? Esta cuestión semántica es ese reduccionismo del que habla de o te chingas o te chingo, y creo que tenemos muchísimos como de estos dichos o refranes, el que no tranza no avanza. Creo que es un reflejo muy fiel de o te chingas o te chingo. Sí, y es muy fiel y es muy del mexicano, porque en algún momento pasaron a transmitirnos, no sé si vía genes, vía ósmosis, nos la pasaron por ondas de radio, pero el mexicano entiende perfectamente el significado de la palabra chingar y todas las connotaciones que eso lleva, aún cuando únicamente cambia el tono. ¿Qué te parece si comenzamos o nos adentramos un poquito en las diferentes acepciones o formas de utilizar la palabra chingar en México para que todos nuestros amigos que nos están escuchando, viendo de otros países, entiendan un poquito más la cultura mexicana y que cuando vengan no se los chamaqueen o inclusive no los alburen? Porque ¿por qué no hablar del albur en otro programa? También hablando de la semántica, de los usos, de la creatividad del mexicano, que híjole, si luego pueden ahí checar videos, ahí así como hay guerras de rap, hay guerras de albures, y la creatividad mexicana ahí es bastante visible, muy interesante, y no digo que se restrinja a eso, pero yo creo que podemos explotar la creatividad mexicana para hacer cosas más constructivas, además de los albures o de un montón de cosas. Sí. O sea, si hay algo que caracteriza al mexicano, creo que es su creatividad. Sí, y su picardía, ¿no? Por ejemplo, Miguel, ¿tú sabías que el buen jugador André Pierre Guignac terminó en Tigres? ¿O hubieras tú preferido que terminara en Tijuana? Está bien. Donde quiera terminar. Muy bien. No sé,
Aquí en este momento pueden pausar, regresar y reproducir estos últimos segundos, pero cuidado con la gente que quiera terminar en Tigres o no, igual y te gusta y nos ponte paraguas, ¿no? Quiera terminar en Tiburón de Veracruz, no terminar hablando de para esto es este podcast, ¿no? Hablando del matriarcado, pues si hay madre hay hijo, ¿no? Y pues me imagino que así como me dices lo de Iñaco, mientras tú o más personas tengan garganta, pues varios hijos van a tener tobogán. Entonces, sí hay que dar un espacio a la parte de la bigardía y de la connotación que tiene, ¿no? Que ahorita, pese a que son cosas bastante y cosas que quizás está tocando una línea, la connotación, la semántica, el uso lingüístico acerca, lejos de que pueda distanciar o ofender, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, entramos a la parte interesante de este podcast y vamos a entrar a las diferentes acepciones y significados de la palabra chingar. Muy bien. Entonces, por acá tenemos un pequeño documento que estaremos utilizando para ver las diferentes acepciones. La primera de ellas que se me viene a la mente y que por aquí colocamos es la parte de sorpresa, que significa ¡ah, chinga! Esta expresión la usamos cuando algo nos causa totalmente asombro. En ocasiones funciona como un sustituto de la frase ¿a poco sí? Es decir, ¡ah, chinga! ¿A poco sí pasaste? ¡Ah, chingado! ¿A poco ya te sacaron de la cárcel, güey? Y aquí ya la parte gramatical cobra importancia, y no nada más la gramática, es decir, la forma en la que vemos la palabra, sino como la decimos, es decir, la fonética, porque si omitimos el acento, y pareciera una nimiedad, pero si omitimos el acento y dejamos de que, o pasamos de una palabra aguda a una palabra grave, ya no es un achinga, es un achinga. Y de chinga a chinga hay una diferencia gigantesca en lo que yo te quiero decir, ¿no? De chinga o la chinga, con el chinga, pues hay una diferencia ahí grande, ¿no? Entonces el uso lingüístico, gramatical, fonético, en este caso con la palabra chingar, cobra bastante relevancia, y también es una invitación que quizá me puede escuchar ahí medio mamón, pero a tener una cultura ortográfica un poquito más nutrida, ¿no? Creo que hace la diferencia un acento. Recuerdo este meme del pastel de algo de que le faltaba el acento a mamá, y ¿no? Sí. En vez de mamá decía la mama, te ¿no? Te la mamo. Si quieres. No, decía. No, bien. Creo que no. No escogiste el mejor juego de palabras. Sí, pero decía, no sé qué escoger. Decía algo así, seguramente ahorita que están viendo esto dirán, sí, ya huevo, es eso, ¿no? Pero algo que decía de la mama increíble o la mama increíble. La mama increíble. Entonces, un acento, en este caso de chinga o chingá, juega bastante, ¿no? No es lo mismo decir, chinga, qué bueno, a la chinga que me están metiendo. Sí, entonces esa es la acepción, el significado que damos, el chinga, o como bien lo dirían nuestros paisanos y compañeros del norte, chinga. ¿Qué está pasando? Chinga. No, porque tiene ese tonito bastante diferente. Chinga. ¿Qué pasó? Uh-huh. Sí. ¿Qué pasó con la presa? Yo aquí había ponido mi presa. ¿Qué pasó? Sí. Chingado. Conozco a alguien que chingado, sí. Saludo así, sabemos. Me está nada más de chingado. Bueno, yo lo escuché, pero ya nada más escucho el chingado. Ya sé que me va a tocar. Sí, señor. Nosotros pusimos a Tesla. Aquí estamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué otra frase de acepción, Miguel, tienes por ahí de la palabra chingar? Ok, bueno, hay un montón, pero hay una que, hablando de la diferencia entre el norte y el sur, que para los del norte, yo creo que a partir de Zacatecas para abajo todo es sur. O sea, si tú le preguntas a alguien dónde es el sur, o sea, ya Querétaro ya es Nuevo León, ¿no? Es sur, México. Entonces, al chingadazo o al chingazo, allá es al chingazo, acá es al chingadazo, pero si le quitas el chingazo o chingadazo, pues puede ser un golpe o puede ser al chingazo. Recuerdo una vez que estaba en una de estas tiendas como Home Depot, una de esas cosas,
había agua sólida. ¿Qué es eso? Se utiliza, por favor. Se utiliza para los procesos de siembra y todo esto, ¿no? Que con la lluvia hay un efecto químico que entonces empieza a favorecer el crecimiento de las plantas, ¿no? Y a veces la mercadotecnia como que no pasa un filtro de sentido común, no lo sé. Y pues ahí el eslogan del agua sólida era agrega agua y al chingazo. O sea, estoy comprando agua sólida y que le ponga agua. Claramente es agua de lluvia, pero sin tienes agua, solamente agrega agua. Exactamente. Bueno, y así decía, ¿no? Y al chingazo. Pero también el chingazo puede ser un golpe, puede ser algo que lo hagas de manera muy pronta, ¿no? Eso otra de las expresiones. Sí, creo que esa es una de las frases más ambiguas que tenemos, porque, por ejemplo, podemos decir, no mames, este trabajo lo hiciste a chingadazo. Es decir, lo hiciste a la puro pendejo. A la ventana. Sí. O la otra, que yo he escuchado mucho en talleres mecánicos, saludos a todos los mecánicos que nos están escuchando. Que te echen ganas. Quedó a chingazo. Mientras no echen los mecánicos al agua, ¿sí? ¿No? Ese sí. Todo bien diferente, ¿no? Pero decían, oye, ¿cómo quedó el carro? Al chingazo. Échalo a andar, a la primera, ¿cómo quedó? Al chingazo, ¿no? Es una frase que podemos utilizar tanto para bien como para mal. Sí, ¿no? O si, y si me dices, ¿qué onda? Hacemos un podcast al chingazo. Al chingazo, lo sacamos. Y puede ser que los quede de la chingada, o puede ser que los quede chingón. ¿De qué va a depender? Pues de cuántos likes les den ustedes, ¿no? Nos van a chingar. No hay diferencia. Sí. Otra de las acepciones o de los significados que más le damos a la palabra chingar, y esta me encanta porque es clásica y sale del alma, es un ay, cómo chingas. El a como chingas para nuestros compañeros que nos escuchan en otros países es cuando alguien ya te tiene hasta la madre, y tampoco sabes qué significa que te tengan hasta la madre, es ya te desesperó, ya te hartó. Entonces esa parte de cuando te están diciendo, tú volteas y con todo el amor de tu corazón dices, ay, cómo chingas, ya dime qué quieres. Es un significado que tiene hartazgo la definición, ¿no? Y generalmente cuidado, porque entonces ya viene con una intensidad mayor. Si antes el como chingas, la persona que te lo va a decir suspira, cuidado. Es lo mismo, como chingas, ay, cómo chingas, cabrón. Y ahí viene la parte de la madre y del ching, ¿no? Sí. ¿Cómo chingas? Que de hecho ya también hay un término hablando si es verbo sustantivo, hay una parte más sustantiva, el chingaquedito. El chingaquedito, ¿no? Es un pinche chingaquedito. Que siempre vamos a encontrar las equiparaciones como el cuchillito de palo. Exactamente. Que es ese chingaquedito y es como chinga. Y para los que no saben qué es esta frase del chingaquedito, el cuchillito de palo, es alguien que está moleste. Traducción, chingue. Y hay un momento donde dices, cómo chingas, cabrón. Sí, ¿no? Sí. Y a veces el suspiro pues no viene contenido en la expresión, pero se hace énfasis en el tono. ¿Cómo chingas? Ya se pone un límite. Lo dijiste como norteño. ¿Cómo chingas? Ay, tengo ahí. Ya se empieza uno a mimetizar. Pero la connotación y el tono de voz, que hablando ahí un poquito de Václavic, de la teoría de comunicación, vemos cuánta importancia tiene el tono más allá de la palabra en la cual yo te estoy diciendo, ¿no? Imagínate que tú estás cortejando a un chico o una chica y una como chingas, dependiendo del tono en el que te diga y el contexto, puede ser una como chingas muy lindo, ¿no? No sé, le das una rosa y además de la rosa ya hay una serie de detalles previos y ay, como chingas, pero es algo bonito, ¿no? No te cansas y lo vas a lograr, ¿no? Chíngale. Esa es otra. Como chingas. La quieres conquistar y la frase es, ¿quieres conquistarla? Pues chingale. Que se ve el esfuerzo, chingale. Eso, la cultura y tristemente el mexicano
mexicano, y esto no lo digo con orgullo, tenemos una cultura del mínimo esfuerzo. El podcast pasado hablábamos de los superhéroes, sí, al contrario al Deadpool, que nos hacía el máximo esfuerzo. Tenemos una cultura más de líquida, del mínimo esfuerzo, en donde todo lo queremos rápido y fácil, y no le chingamos. Y también tenemos pero el rapidito también está rico. Sí, también. El rapidín, muy de la cultura mexicana, el rapidín. Sí, hay que chingarle ahí porque no tenemos mucho tiempo ni espacio, y es esa amplitud del lenguaje. Pero ese chingale creo que también va asociado con el esfuerzo laboral. Escuchamos mucho, pues hay que chingarle, güey. ¿Quieres ese puesto? Chingale, que se vea. Chingale, ¿no? O también, apúrate. Que amor, que se ve el cariño. Exactamente. O ya se hace tarde, chingale. Vámonos. Rápido. O en las fiestas así, ay, no le estás tomando, güey, ya chingate eso, chingale. Pescado, qué pedo, chingale que... Sí, no, que no nada más le estás besando, exactamente. Es chingale, apúrate. También el chingale puede ser un híjole, ¿no? Chingale, ya se me hizo tarde. Híjole, creo que no se va a poder. Así es. Oye, otra de las grandes es, ya nos cargó la chingada. Esa es otra de las grandes, efectivamente, cuando Sí. Prácticamente hace referencia a cuando algo salió tremendamente mal en cualquier ámbito social, laboral, escolar, y sabes que ya te cargó la meritita dura. La expresión que sacamos es, ya nos cargó la chingada. Y creo que no es una inclusión forzada del uso de la palabra, porque hasta ahorita todas pueden tener un sinónimo mucho más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, ahorita ¿qué dijiste? Que ya te cargó la chingada, ¿no? No, ya te cargó la chingada. También. Pues ya te cargó el payaso, ya te cargó la tojera, ya te llevó el tren. Ya te cargó pifas. Ya te cargó pifas. Sí. Y te digo, no es una inclusión forzada porque es muy del mexicano, pudiendo utilizar un montón de frases que yo creo que son primigenias a la parte del chingar, pues ahí le vamos adecuando y se va normalizando el lenguaje mexicano en torno a la chingonería. Sí, cuando algo salió tremendamente mal, te cargó la chingada, definitivamente. ¿Qué otra tienes por ahí, Miguel, que parte de nuestro... Híjole, yo creo que la parte del... O sea, el chingo, así nada más la palabra chingo, hablando de si es verbo, si es sustantivo, yo sí te chingo, pero también puede ser un lapso de tiempo. Falta un chingo. Sí. Uh-huh. La clásica. Oye, ¿cuánto falta para llegar? Pues falta un chingo, carnal. Uh-huh. Falta un chingo. No, pues yo sí te chingo, güey. Y esa parte negativo, pero oye, Miguel, ¿cuánto me quieres? Un chingo. Te quiero un chingo. Uh-huh. Sí. Sirve para expresar cantidad, ya sea para positivo o para negativo. Y si no tenemos el tono y todo lo que hay alrededor de un mensaje, imagínate que el chico, la chica en cuestión te dice, no, pues yo sí te chingo. ¿Cómo te quedas? Sí. O sea, es decir, pues ya la hice, ya la armé y para luego es tarde o ya valió madre, ¿no? Ya me va a adorar. Sí. ¿Qué otras tenemos por acá? Fíjense que hay bastantes. Esta es una de las clásicas y la palabra es chingadera. Otra de las hay diversas formas en que hablamos de la palabra chingadera, y es algo, o lo podemos definir, algo que carece de valor, porque regularmente decimos, ¿y esa chingadera de dónde la sacaste? Esa poca cosa que tienes ahí, ¿de dónde salió, no? Es muy cagado en los intercambios de regalos, porque siempre hay un güey, neta nunca falta, que a pesar de que dice, ya es la última vez que lo hago, cada año da regalos bien chingones, ¿no? O sea, neta, regalo una playera buena, un reloj, y siempre un chocolate al güey, o sea, y pero siempre al mismo. Ni siquiera un perrero, ¿no? Un pinche Carlos Pinto. Sí, y es así de, otra vez está chingadera, ¿no? Son chingaderas. Sale con sus chingaderas. Algo de poco valor, poca monta, algo que no sirve, ¿no? Sí.
chingadera. Sí, sí. Pero a su vez tiene su contraparte, que es definida como chingomadral. El chingomadral, ¿qué es? Pues es totalmente lo contrario que lo acabamos de analizar ahorita. Es, ¿cuánto me quieres? Un chingomadral. Sí, ya expresa cantidad. Sí, expresa cantidad. ¿Cómo? Pues con un chingomadral. ¿Cuánto está el dólar? Pues un chingomadral de pesos, ¿no? Y no hay falla. Sí, o es una percepción de cantidad imprecisa. ¿Cuánto falta? No, todo un chingamadral, ¿no? Sí. Te vas recto, pues ya nada le cuelga un chingamadral. ¿Cuánto es eso? Pues quién sabe. Es como el ahorita mexicano. El ahorita mexicano puede ser 5 minutos o puede ser 5 días, no lo sabes. Desde ahí rompes la barrera de tiempo y espacio. Exactamente. ¿Qué otra frase tienes por ahí, Miguel, que en nuestro gran vocabulario léxico del buen mexicano del verbo chingar? Ok, por ejemplo, ya hablamos de la chingada como un lugar al que te manda, pero como distancia, pero también tiene usos como algo muy malo, ¿no? Hace un calor de la chingada, eso está de la chingada, el ambiente en mi trabajo está de la chingada. Como la chamba de la chingada. O sea, y ahí sí creo que no hay. ¿Cómo va tu disfunción erectil? De la chingada, güey. Ya no se le paraguas, güey. Ya me chingué, ya no me la puedo chingar. Exactamente, o sea, ¿no? Se conjugan. Todo. Estaría chido hacer un ejercicio lingüístico, así como esta canción de Chilanga. De Café Tacuba. Y esta che, por ejemplo, una diferenciación cultural. En Estados Unidos no hay che, ¿no? Se usa mucho en México. Hablábamos de los superhéroes la semana pasada, en donde todos los personajes de Chespirito. ¿No fue hace ratito, Miguel? Hace ratito. La semana pasada. Tiene esa che. Chespirito, el Chapulín, el Chavo del Ocho, el doctor Chapatín, la Chilindrina, por toda esta cuestión. Por ejemplo, a ti el Chilango. ¿Te gusta que te avienten los chavos? No. Barril, ¿o prefieres que no? No soy como muy fan de eso, no conozco mucho, pero ahí están el chavo o los chavitos del pulque, ¿no? Entonces sí, yo creo que la parte del checheo que ya tiene que ver con una etapa más actual de lo que comentabas, ¿no? Del eco que tiene la familia indoeuropea o las lenguas romances, pues ya la che empieza a tener una particularidad en el habla hispana. Sí, ¿y qué te parece? Pasamos a la última de las acepciones que tiene la palabra chica. Hay muchísimas. Hay mil, si no vamos a hacer esa parte. De hecho, en la parte de recomendaciones, que en el capítulo anterior no hicimos recomendaciones, Miguel, ya me están reclamando la gente que no les recomendamos nada a los superhéroes. Pero gracias, porque nos están recomendando un montón de series, un montón de como estos, lo que comentaba la gente, estos superhéroes underground que no son muy conocidos, pero también que nos piden analicemos. No recomendamos, pero ahora nos han recomendado un montón de cosas. Sí. Entonces, se me fue el pedo lo que se iba a decir, pero de las últimas palabras es esta que me encanta porque tiene esta parte tan sabrosa que dice: chingo a mi madre si no. Ahí es el orgullo. Sí. Ahí sacas el fuá, sacas tu máximo esfuerzo y dices: mames, si no paso esa frase, ese examen, chingo a mi madre si no lo paso. ¿No? Sí, es el ego y el orgullo del mexicano que, como decimos, también nos pican la cresta, ¿no? Entonces es chingo a mi madre. Y ahí volvemos a la figura de la matriarca. ¿Por qué no decimos chingo a mi padre, no? O chingo o me chingo a mí, no es chingo a mi madre, y es una manera muy polémica y muy discutible de darle el lugar a, o sea, pongo sobre la mesa la polémica que puede despertar, pero es otorgarle un lugar superlativo a la mamá. O sea, es chingo a mi madre, sino como poniendo con mi mamá, no. O sea, mamá es mamá. ¿Y a ti te gusta la mamá?
No. No. Esta parte está buenísima. Y precisamente hablando de la madre, creo que para el mexicano hay algo intocable. Y no de los que cantan la de qué difícil, no, creo que así no va, la de qué más quieres. Qué difícil, es otra canción. Está hablando el pulque por mí. El mexicano tiene este gran sentido de defender a la mamá, porque a pesar de que en México se tiene esta percepción de que es un país patriarcal, pues realmente en la familia, en el seno, por lo menos de la parte de la familia popular, de barrio, del mexicano, de a pie, pues la mamá es lo que dicta las reglas en la casa, ¿no? Y la mamá es la que dices, aquí no es hotel y no vas a llegar cuando quieres, aquí comemos a las 3, estés o no estés, aquí no es restaurante para servirte lo que quieres, y realmente, pues gran parte de la cultura, por lo menos en la educación, bien o mal, porque si el padre no se hace cargo, es gran parte matriarcal. Entonces a la madre la respetamos y la amamos como lo más sagrado que tenemos en la vida. De hecho era porque ya se ha perdido incluso eso y volvemos al tema de la actualidad tan precaria que teníamos, ¿no? Pero era un parámetro ético y también entraría como en discusión eso. Pero ahorita que hablabas del barrio, había códigos éticos en donde si yo te quería hacer daño, no te hacía daño a ti, sino a quien querías, a los hijos, sobre todo si iba por la pareja, generalmente, ¿no? Sobre la novia o el novio, lo que sea, pero había un código no escrito a la mamá no, güey. A la mamá no. O sea, por mucho que tú hayas matado, te hayas metido exactamente, la mamá es la mamá. Y en los barrios a veces tenía más jerarquía la mamá que el vándalo, por así decirlo. O sea, tú salías y estaba la señora a la 1 de la mañana, no nada más no le hacías nada, sino cuidado porque te metía la cagotiza de ¿qué haces? ¿No? Llevaba su chancla y la chancla marcaba la ley de la mamá porque tenía alcance de pinches 20 metros de distancia. Sí, con una precisión así en la cabeza. Y el mexicano le tiene miedo a la mamá, pero le tiene más miedo a la chancla. Sí, seguramente. Y pues bueno, precisamente hablando de esta parte, pues viene la segunda gran palabra, porque yo no la considero una grosería, yo la considero una gran palabra que marca la cultura del mexicano, que es madre. Y ojo, ahorita hablamos de si la palabra chingar era verbo, sustantivo, adverbio, adjunto, artículo, preposición, ¿no? Pero la palabra madre es madre y se convierte en una de las más grandes ofensas o groserías que utilizamos, pero la palabra madre no cambia. Lo único que cambia es la emoción que le damos o las palabras, la frase que rodea madre, pero madre continúa siendo madre. Entonces, si analizamos una de las grandes frases que significa la palabra madre o ofensas que tiene la palabra madre. Adelante. O no nada más ofensas, sino ahorita se me viene a la mente una de eso está con madre, ¿no? Es algo muy padre, muy chido que descolla por tremendamente bueno, ¿no? Sí. Eso está con madre significa que algo está súper bueno. Eso está con madre. ¿Pero qué crees? Si le cambiamos una pequeña palabra a eso está con madre, decimos eso vale madre, ¿qué crees? Que significa totalmente lo contrario. Es algo que no sirve, no importa o que prácticamente carece de valor. Eso vale madre significa que no tiene valor, que no nos importa. Si alguien de ustedes, alguien le comenta, oye, eso que tú me dijiste vale madre, significa que le vale madre. Sí, como la preposición puede cambiar totalmente el sentido de una oración. Yo te puedo decir, te quiero con madre o me tienes hasta la madre. Y ahí ya son dos mensajes totalmente diferentes, ¿no? Te quiero con madre, te quiero harto, cabrón, te quiero con todo mi cora, con todo mi cocoro. Pero la otra significa no me importas ni poquito, ¿no? Sí. Y esta parte, y hablando de esa parte precisamente es de indiferencia. La indiferencia es me vales madre. No me importas absolutamente nada, ¿no? Y es una de las grandes frases e insultos que utilizamos los mexicanos. Y ahí sí no tengo idea, y seguramente alguien de los que nos están viendo o escuchando sí lo sabrá, pero no encuentro como el hilo conector
de me vale madre. Si ya vimos que la madre es una figura de autoridad, es una figura de devoción, de respeto, de amor, yo entendería, si no le pongo contexto, a me vale madre es como wow, me vale algo porque la madre representa eso y vale mucho. Y vale mucho, pero me vale madre es ya no me importa. ¿De dónde viene? No sé si ustedes sepan. Sí. Y, o está la otra parte de me vale madres o ya valió madres, que prácticamente nos anuncia un fracaso. No, me vale madres es no me importa, pero ya valió madres significa esto definitivamente no va a funcionar. ¿Sabes qué? Este proyecto que teníamos y dijimos a poner una taquería, ya valió madres. Simple y sencillamente no se va a llevar a cabo y ya valió madres. Ya, y te digo, a veces nos podemos quedar en el ya valió, pero no sé qué tanta connotación le dé el añadirle el ya valió madre o ya valió madres, y creo que es algo que seguirá trascendiendo independientemente de la época que nos toque vivir, este uso del lenguaje respecto a lo chingón o a la madre seguirá acompañándonos. No le veo fin como a otro tipo de cosas que quizá por muy arraigadas que hayan estado tienen como su periodo de latencia, pero este uso del lenguaje mexicano yo creo que desde que llegó para quedarse. Sí, y también lo podemos utilizar para un reclamo, esa parte de no tienes madre, cabrón, ven nada más a las horas que son y apenas estás entregando el trabajo, o no tienes madre, güey, ven nada más con la chingadera que me saliste. Y ahí se conjugan pues las dos palabras que estamos utilizando, ¿no? Es un no tienes madre, cabrón, ¿no? Y no tener madre, pues para el mexicano, ¿cómo que no tengo madre? Tengo madre y mucha. Y esa también puede ser, dependiendo del énfasis que le dé, como algo que no tiene comparación. Oye, esa película no tiene madre, cabrón. No tiene madre. Y es exactamente el mismo uso de palabras, pero con un sentido totalmente distinto. Oye, Rubén, no tienes madre. O sea, ¿cómo hiciste eso? O no tiene madre. ¿Por qué? Pues porque es algo guau. Sí, por ahí dirían nuestros paisas de la buena película de Sangre por Sangre, a toda madre o un desmadre, ¿no? Y precisamente ahorita recordando esa frase precisamente de la palabra anterior que estábamos viendo, la palabra chingón, una de las grandes frases de la película de Sangre por Sangre, aparte de esta de a toda madre un desmadre, es un ¿sabes qué, Holmes? Ahí en el refri hay una lata de chinga tu madre, sírvete. Me acabo de acordar porque es parte de la cultura mexicana, ¿no? También hablando de recomendaciones, gran película Sangre por Sangre, si no la han visto, creo que hay que... Blood in, Blood out, para todos los chicanos que nos escuchan. Sí, es una película, creo que también de una representación de culto que son de esas cosas que hay que ver. Sí, y última, porque ya este capítulo sí. 1 hora 59 mil minutos. Una acción muy violenta que es clásica de los alumnos de secundaria de acá de los Méxicos, cuando termina la secundaria y nos vemos en la salida, es le rompiste toda su madre, cabrón. O como amenaza, te voy a romper la madre. Te voy a romper la madre, cabrón. Te voy a dar unos pinches catorrazos bien malditos, bien salvajes, que te voy a dejar bien destrozado, cabrón. Sí. Le rompiste toda la madre. Pero también puede ser que, por ejemplo, ¿no? en un festival de música se presentó X banda y X banda, pero los que rompieron madre fueron tal. Y ahí ya es algo totalmente distinto, ¿no? Tocó con madre. O sea, la rompieron. Sí. Por ejemplo, en un... O está rompemadres. Sí. Oye, ese güey está bien rompemadres, ¿no? Pues está bien mamado. O la película está rompemadres. Y es lo contrario a te voy a romper la madre. Ejemplo muy preciso, la última vez que yo fui a un festival al norte, y era en Monterrey, saludos a todos de todo Monterrey, se presentó el buen Jarabe de Palo, con Paul, y estuvo con madre, cabrón. Fue la última vez que pues, obviamente lo vi porque desgraciadamente falleció, y estuvo con madre. Y en ese mismo festival, al cierre de un día del Festival Pal Norte, estuvo Maná y valió madre. Entonces uno estuvo con madre y el otro
valió madre. ¿En serio? Sí. Maná. No soy ni fan, estoy cerca de, pero por lo que he escuchado es que por lo menos en vivo y lo virtuoso que puede resultar la batería en Maná, pues había escuchado cosas, hay 2, 3 buenas, ¿no? Que tiene una banda que se llama algo así como Desde la Tierra, de la Tierra, no sé qué madre, el Bataco, y no pensaría que en vivo suenan mal. No es que suene mal, pero es muy buen show, pero llegan y tocan con una hueva, con una displicencia que tú dices... O sea, como si le estuvieran haciendo un favor al público. Sí, como dices, qué hueva, me estoy presentando enfrente de 50,000 cabrones que me valen puritita madre, que chinguen a su madre, yo lo quiero tocar. Y te das cuenta que no lo disfrutas y de repente ves un jarabe de palo, un punto, ¿no? Que lo vas disfrutando arriba del escenario y dices, chingada madre, lo pusieron a las 12 del día, donde apenas sabemos 20 personas que no vienen al festival, que están bien pinches curiosos, posiblemente están dormidos, pero qué show dio, mis respetos, y valió bastante la pena, y qué bueno que pude verlo por última vez en ese día, porque realmente me pude ver a alguien que disfrutaba lo que hacía. Entonces se rompió la madre a toda madre y le parecía bonito. Sí, todo le parece bonito, ¿no? Sí. Que no te esté trascendiendo. Sí, nos gusta, ¿no? la música de Maná o de quien sea, creo que se nota cuando alguien está comprometido con su vocación, y ya el género, la letra, la lírica, por supuesto que son criticables de la subjetividad de cada quien, pero alguien comprometido con el proyecto, y no nada más con el proyecto musical, sino con el proyecto de vida, creo que fue Jarabe de Palo, como muchas otras bandas, que pues no nos adelantamos mucho, pero estaremos hablando de música. Sí, próximamente estaremos hablando de música, y pues se viene el gran crossover, la gran conjunción de las palabras del mexicano. Ya hablamos de la palabra chingar y ya hablamos de la palabra madre. Entonces viene la joya de la corona, viene la ofensa de ofensas, la grosería de groserías, la madre de todas, y esa es chinga tu madre. Chinga a tu madre. Es decir, juntamos las dos malditas palabras más usadas en el idioma español, bueno, por lo menos el mexicano, más ofensivas, y simple y sencillamente las juntamos, cabrón, como un pinche, no sé, un dubalín de fresa de chocolate, y simplemente decidimos juntarlas, y juntamos, y se escucha la palabra chinga tu madre. Y la expresión se vuelve un icono y una referencia. Ahorita que estamos tocando el tema de la música, pues no conoce ni hace como división de género musical. Por ejemplo, recuerdo a un Sergio Vega, ¿no? Cantando Por eso y por más poquito vas y chingas a tu madre, y de un género musical muy distinto a la banda regional tenemos a Molotov, ¿no? Diciendo chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Dice como parte del título de este sí. Así es. Es algo que se va apropiando, y Paquita la del barrio también se vamos a bailar el mono de alambre. Mire que no le guste. Qué chingado, sí, así es. Ahí está presente, ¿no? No, de los más, hablando del recordatorio hacia la mamá, hay una estadística sobre cuántas veces se le recuerda a los árbitros de fútbol a la más de esta expresión de los estadios, que es mucho más usada la expresión chinga tu madre en un estadio que cualquier otra que tú me digas, ¿no? Bien merecido, y no nada más a los árbitros, a veces a los jugadores, pero ese chinga tu madre ya es como un uso por excelencia para muchos. ¿Y sabes dónde se escucha más? No sé si han tenido la oportunidad de ir a la lucha libre. Exacto. En la Arena México. Uh-huh. En la Arena México es un agasajo escuchar todas las groserías que dicen a rudos y técnicos, etcétera, ¿no? Y como diría el buen Arturo Rivera, arriba los rudos y las Chivas.
Bueno, él decía el Atlante, pero ya le cambió. de los fervientes de Atlante como Toñito de Valdés. De los 10, uno de ellos era Rubio Rivera. ¿No? Sí. Y también Toño de Valdés, que su hija se llama Atlántida, por ha de ser de la nueva versión de la película de Sirenita. Algo así. Sí, el chinga tu madre, yo creo que ya conjuga dos de las palabras que hemos estado aquí hablando. Y ahorita vimos el contexto deportivo, el contexto musical, el contexto político. Creo que también ahí hay bastantes mentadas de madre, ¿no? Sí, hoy en día la política mexicana es una mentada de madre. La oposición, la 4T, y todo el mundo nos quiere chingar y todo el mundo nos menta la madre. Y por favor, piensen su voto. Sí, y el tema yo creo que también como los demás temas dan para más, y algo que ha nutrido mucho al podcast es justamente la participación de la gente. Si eres de nuestro México, qué usos lingüísticos de la madre, de lo chingón, de la chingada, de chingar encuentras. Si eres de habla hispana, pero quizá no de México también, qué tan familiar o qué tan extraño te resulta esto. Es algo que parece como un museo lingüístico. Viví en España un tiempo y la gente dice, a ver, cuéntame de estas cuestiones, ¿no? De qué es chingar o oye, chingón. Hubieras dicho, ¿os quieres que te chingue? ¿Os quieres que yo te chingue? Sí, hablaban, oye, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿No? O en Sudamérica, y la gente de Costa Rica y de Pura Vida también son como muy... Costa Rica, muy hábiles. Pura Vida, sí, saludos a la gente de Costa Rica. Tengo un par de amigos de Costa Rica que bastante buena onda, bastante alivianados, y me queda claro la frase pura vida. También puede decir algo así que... Ok, dejémoslo de esa parte. Muy bien, ya tenemos un ratito con esta grabación. Acá me dice que llevamos como 1 hora, 15 minutos de este tema, y pues obviamente, si no se los he dicho en este capítulo, no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campana para que lleguen todos los recordatorios y compartirnos. A ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda bastante tener su apoyo, tener el que nos compartan, porque pues de eso vivimos. Recuerden, preferimos pedir likes que robar. Sí, que estar chingando gente. Sí, somos como unos pesitos del micro que preferimos hacerles o sacarles una sonrisa que estarles robando o chingándoles la madre. Así es. Y bueno, tampoco es dar como un spoiler ni nada, pero sí hay adelantos de los temas que nos han hecho favor de sugerir, sí, cierto, como cierto. La corrupción en el deporte. Así hay ahora algunas colaboraciones, todo el tema de la música. Habrá otro tipo de colaboración respecto a cuestiones turísticas, ¿no? Hay un parque temático muy amplio, temas polémicos como la religiosidad, sobre la existencia o no de un dios, en fin, ¿no? ¿Existió o no existió Jesús? Ustedes díganos si les interesaría que organizáramos un capítulo de podcast acerca de la existencia de Jesús. ¿Existió o no existió Jesús? Por lo pronto vamos a dar finalización a este tercer capítulo de nuestro podcast. Nos tomamos la palabra, aumentamos la palabra. Esperamos que les haya gustado, que se haya divertido, y sobre todo que con esta información que les damos puedan aprobar su examen de ética y moral, y no digan palabrotas, pero disfrútenlas, que para eso nacimos, ¿no? Así es. Y pues esperemos que nos sigan acompañando, que nos sigan impulsando, y la verdad pues lo hacemos además con mucha diversión, pues con todo el cariño y el respeto que nos merecen, y creo que eso es un gran motivador el que cada vez seamos más. Sí, claro, y yo me despido con un que chingue su madre la América. A mí me da igual, no le daré la importancia a ese equipo, me da igual si lo chingo o no, pero no tengo idea de cómo despedirme, sino que la pasé bastante chingón. Comprométete, queremos compromiso. En este podcast queremos compromiso. Le va a las Chivas el vato, y perdón por eso. No le voy a la América, no le va a Chivas, evidentemente. Ya luego verán mi tatuaje. Creo que sí se ve. De a qué equipo le voy. Y Jaguares de Chiapas. A los colibríes. No sé cómo se llama. No, le voy a mi maquinola del Cruz Azul.
y también le abriremos espacio al tema del deporte, como ya lo anunciamos, y pues nos seguimos viendo por acá. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Que pasen buena tarde, buena noche, buenos días. Nos despedimos. Adiós.